Buenas noches. Yo soy el doctor Oscar Fernando Medina, médico deportólogo. Además, también tengo como especialidad anestesiología, que hace 3 años he dejado por cuestiones de salud, porque es una actividad muy estresante, y me he dedicado a la deportología y también hago medicina de rehabilitación médica. He estado como jefe del servicio de rehabilitación médica del hospital regional y también como jefe de quirófano en una oportunidad. También he sido jugador de fútbol del Club Atlético Clodomira. He tenido un paso fugaz por Güemes y también he hecho el curso de eh, técnicos de fútbol en ATFA, en la Escuela de Fútbol de ATFA. Bueno, el tema que yo voy a tocar es muy importante. No, es muy importante para el, 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 el jugador, para los técnicos de fútbol. ¿Por qué? Porque estamos abordando un tema delicado en el sentido de que ustedes van a trabajar, el título que van a recibir o la certificación que van a recibir es para poder manejarse con niños, eh, mujeres, nenas, y por, por ende, esto es importante, este tema de la medicina, para saber cómo manejarse desde ese punto de vista. Y bueno, vamos a ver qué es la medicina del deporte. La medicina del deporte es la aplicación de la ciencia y el arte médico a la práctica del deporte de competencia y de las actividades en general, con el objeto de valerse de las posibilidades preventivas y terapéuticas del ejercicio para mantener el estado de salud y evitar cualquier daño relacionado con el exceso o la falta de ejercicio. Entonces, ahí tenemos, en este concepto, tenemos algo, o sea, tenemos cuestiones muy importantes, porque está hablando de la ciencia aplicada al ejercicio para mantener un estado de salud y evitar cualquier daño, o sea, cualquier daño con el exceso de ejercicio. Indudablemente que en la vida siempre tenemos que tener equilibrio. No podemos, el exceso de ejercicio también provoca patologías. Eh, y bueno, hay como también la falta de ejercicio. Nosotros los médicos decimos que el paciente sedentario el sedentarismo la causa mayor de mortalidad en el mundo. Por eso en los países avanzados, en las fábricas y en otros lugares de trabajo, está destinado un tiempo para, realizar ejercicio físico. Eh, Tenemos entonces eh, que también tenemos otro concepto de medicina del deporte, y es que es la medicina del hombre en movimiento. Y ahí vamos a ver después, más adelante, cómo se da esto. Eh, la medicina del deporte comprende conocimientos médicos. Entre los conocimientos médicos, la fisiología, la traumatología, las pruebas funcionales que se hacen para ver cómo están los pacientes, son importantes, pero también es importante el conocimiento deportivo, que es otro punto que nos interesa. Es conocer el deporte en profundidad, sus conceptos, los sistemas de entrenamiento, la preparación física, las técnicas, los implementos utilizados, etc.
Es decir, si uno no conoce el tema del deporte y sobre todo los médicos eh, que están dedicados a- a- a manejar suponte el médico que está para el deporte, para el tenis, o el que está para el rugby, o el que está para el fútbol, tienen que conocer bien cuál es la técnica, cómo hay que entrenarlo a cada uno de los deportes. Eh, la medicina del deporte tiene diferentes niveles que engloban el concepto de medicina del deporte. Por eso tenemos, y en el concepto primario, habíamos hablado de un nivel preventivo, hablamos de un nivel preventivo, de un nivel asistencial y de un nivel rehabilitador, como así también de un nivel investigador y un nivel docente. Eh, ¿A quién está a quién está dirigida la medicina del deporte? Tenemos a los deportistas de élite, por supuesto, porque en un principio, cuando empieza la medicina del deporte, tenemos que decir que estaba dirigida únicamente a ellos, a los deportistas de élite, que se suponía un nivel de gente que supuestamente no tenía ningún problema de salud y eh, que hace de su cuerpo y del deporte un medio de vida, porque habitualmente los deportistas de espectáculo no solamente estamos hablando de los que son profesionales, sino también de los amateurs. En el sentido del amateurismo, hablamos, por ejemplo, de las Olimpiadas. O sea, son deportistas que todos estos que viven del espectáculo y ellos llevan al máximo sus fuerzas, sus rendimientos físicos. Y para esto se necesitan médicos en cada una de las especialidades de los deportes que se practiquen. Eh, y también hablamos que está dirigido a la población en general. Y en muchos lugares eh, en otras partes del mundo, Estados Unidos o Europa, la medicina del deporte es la medicina, la parte primaria de la salud. Y está dirigida a la población en general y juega un papel importante en la prevención de las enfermedades. Por ejemplo, enfermedades cardiovasculares que por genética se pueden dar, diabetes, hipertensión arterial, que son las más comunes, el crecimiento del niño, conocer el percentilo, cómo va creciendo ese niño año a año, cómo se va desarrollando de acuerdo al deporte, la buena forma física del adulto, o sea, buscar fundamentalmente el ejercicio físico para calidad de vida, la prescripción correcta del ejercicio. ¿Por qué? Porque así como el médico prescribe una droga, es decir, por ejemplo, penicilina cada 8 horas para una infección, también debe saber prescribir correctamente el ejercicio, porque eh, como es para la gente en general, por ahí toca enfermedades como la diabetes o como los problemas cardiovasculares o como la hipertensión, como he dicho anteriormente, donde uno tiene que prescribir o decirle al paciente qué tipo de ejercicio le conviene. No es lo mismo aquel que recién sale de un infarto cardíaco, cómo va a ir evolucionando, cómo va a ir pudiendo hacer su ejercicio,
y hasta qué punto puede llegar el día de mañana cuando esté completamente restablecido y qué secuelas quedan como para decirle, bueno, vos tienes que, puedes hacer tal tipo de deporte, si es muy, si ha quedado con una insuficiencia cardíaca, bueno, tendrás que caminar tantos kilómetros o tantas cuadras, y si es que le ha tocado, por ejemplo, una arteria chica en el infarto, que tiene una zona muy pequeña de infarto. Cuando hablamos de infarto, estamos hablando de muerte celular dentro del corazón. Por lo tanto, el corazón, que es un músculo en esa zona, ya no ejerce la función que tiene que ejercer, no puede contraerse en esa zona como se contraía antes. Entonces, depende de la zona que esté infartado, y si es un infarto chico, hasta por ahí, por ejemplo, podría volver a correr, y si se hace fútbol, a jugar al fútbol, eso ya lo ve el médico de acuerdo a los estudios que se le hagan, como por ejemplo cámara gamma o eh, hacerle un ecoestrés, que es como se hace con una bicicleta y se va viendo con un ecocardiograma cómo están funcionando las paredes del corazón. Bueno, la prescripción del ejercicio es importante que el médico la sepa. La problemática de las distintas enfermedades y el deporte, que es lo que acabamos de decir, las discapacidades no podemos excluirlos, y ver qué tipo de ejercicios se le pueden dar. Sobre todo, ustedes que van a trabajar con niños, tienen que saber que por ahí tiene que estar acompañado por su madre o su padre, o algún profesional especializado en esto, como para explicar cómo tienes que trabajar con el niño o un discapacitado mayor. Eh, y bueno, también la mujer, el envejecimiento, etcétera. Eh, Bien, todo esto es muy importante, eh, que el médico deportólogo lo sepa. Bien, la interacción de la medicina del deporte con las diversas especialidades, eh, por ejemplo, con fisiología, biomecánica, cardiología, medicina interna, neurología, cirugía, traumatología, rehabilitación, psicología, nutrición, está relacionada con todas estas especialidades, y tiene que haber interactuar con todas ellas. Y aquí nos sale una que es muy importante, que es nueva, que es la neurociencia, porque ahora, sobre todo en los deportes de élite, se está utilizando mucho el entrenamiento con neurociencia por el tema, para agilizar el tema cognitivo, o sea, del que el paciente eh, eh, memorice movimientos y movimientos en su deporte, eh, para que después lo realice con mayor rapidez en un campo de juego. Y bueno, aquí tengo que decir que, por ejemplo, el tema de los potreros, cuando nosotros íbamos a jugar en una canchita por ahí con nuestros amigos, y no usábamos las pecheras ni las camisetas, lo distinguíamos apenas mirábamos a un costado por la estructura de la persona, por la fisonomía, o de esa manera uno lo hacía mucho más rápido, entonces el cerebro rápidamente actuaba reconociéndolo. Hoy generalmente se trabaja y se pone pecheras o camisetas. Sería importante que en las escuelas de fútbol se trabajara por ahí,
sin estos elementos como para que el cerebro del niño rápidamente distinga a sus compañeros de otra manera. Bien, eh, tenemos que hablar para conocer, o el médico debe conocer también, qué es la actividad física. Y se entiende cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos, que supone un consumo de energía. O sea, uno necesita para la vida habitualmente eh, para realizar las actividades cotidianas, subir una escalera, ir a comprar la comida, ir a su trabajo, etcétera, pero son actividades obligatorias. Eso no podemos considerarlo como un ejercicio. Eh, por lo que esta categoría de ejercicio le corresponde a otra cosa, que es un ejercicio físico. Es una categoría de la actividad física. La actividad física es lo que hemos dicho recién, que se entiende por cualquier movimiento corporal, que es obligatorio. En cambio, el ejercicio físico es toda actividad realizada por el organismo libre y voluntariamente, que es planificada, estructurada y repetitiva, con un mayor o menor consumo de energía, cuya finalidad es la de producir un mejor funcionamiento del propio organismo. ¿Qué significa esto? Que yo me dispongo eh, para mi actividad física, caminar 3 veces o correr 3 veces por semana, más otras series de ejercicios, o sea, lo estoy planificando, estoy teniendo un tiempo para hacerlo, pero que es voluntario además y que me sirve quizás en las personas comunes para una mejor calidad de vida y, y para un deportista de élite. Sabemos que ellos tienen el entrenamiento, un entrenamiento o los ejercicios se los programa a la mañana y a la tarde, se los puede programar, en fin, depende también de cuándo vayan a tener la competición. Y ahí tenemos otra cosa, que es el deporte, y se define como la realización del ejercicio, según una cierta ordenación de este y bajo una regla de juego. Ahí interviene eso, bajo una regla de juego. El deporte es la conjunción de dos tipos de actividades, perdón, el deporte es la conjunción de dos tipos de actividad física en relación a los fines de esta. Estos dispositivos son el entrenamiento, que es lo que estaba diciendo hace un ratito, que tiene por objeto conseguir una mayor puesta a punto cada día, y la competición, que tiene como objeto el chequear o comprobar los avances que consigue el organismo en su puesta a punto con los entrenamientos. Esto se puede verificar de dos formas: bien por la superación de los límites propios del organismo o por las victorias sobre los demás. Eh, y aquí también tenemos que saber que tenemos dos tipos de deporte: el deporte espectáculo y el deporte esparcimiento. Bien, dentro de los ejercicios tenemos ejercicios individuales y los ejercicios grupales. El individual, como su palabra lo dice, o sea, el individuo no necesita de nadie para poder tomar parte en las competiciones y por supuesto mucho menos para los entrenamientos. Y los grupales, que como el fútbol, por ejemplo, es necesaria la unión o asociación de varios individuos para poder tomar parte en las competiciones y casi siempre
para realizar los entrenamientos. Dentro de los individuales consideramos dos: el individual de esfuerzo controlado y el individual de esfuerzo no controlado. El individual de esfuerzo controlado eh, es el que, donde el individuo controla su propio esfuerzo y casi siempre antes de intensificarlo se hace una especie de autoevaluación mental para ver si es capaz de poder llevarlo a cabo. En el individual de esfuerzo no controlado, el individuo no tiene el tiempo de esa autoevaluación. Sin embargo, el estado de su organismo intenta el aumento continuo de intensidad. Dentro del individual de esfuerzo controlado tenemos eh, el atletismo, el esquí, el ciclismo, el tiro, y natación, etcétera. Y en el no controlado, el tenis, como se ve en el atletismo, uno, si va a ir a correr, bueno, puede programarse y saber hasta dónde puede llegar. En el tenis, donde ya interviene un rival, eh, no puede controlar mentalmente hasta dónde va a llegar, hasta dónde va a poder hacerlo. Y después los colectivos, como el fútbol, el hockey, el rugby, eso ya es otra categoría. Y tenemos la clasificación de los distintos deportes según su gasto calórico, o sea, según el gasto de energía. Y tenemos los de alto gasto calórico o de alto gasto de energía, como el atletismo, la natación, el patinaje, la gimnasia deportiva, lucha, remo, boxeo, etcétera. El de medio gasto calórico, como el esgrima. eh, Aquí tenemos puesto el alpinismo, pero no sé hasta qué punto sea medio, para mí es un alto. Esquí alpino, ciclismo, gimnasia rítmica, etcétera. Buceo. Y el bajo, el motociclismo, el automovilismo, el golf, la equitación. eh, y también tenemos una clasificación de los deportes según su actividad. Pueden ser intensos, moderados, no intensos. Dentro de los intensos, los de contacto. Por ejemplo, hockey sobre hielo, rugby, lucha, boxeo, karate, judo, fútbol y hockey. Eh, Intensos, de contacto limitado, el baloncesto, el voleibol, la gimnasia, el esquí, el ciclismo, etc. De no contacto, la vela, los deportes de vela, campo a través, gimnasia, natación, tenis, y los moderadamente intensos, el bádminton, el golf, el tenis de mesa. Los no intensos, los moderadamente intensos, esos son los anteriores. Y los no intensos, tiro al arco, bolos, tiro, etc. Bueno, eh, llegamos al final de esta clase donde vemos que es importante y fundamental el tema de que el médico controle a los pacientes que van a realizar deportes, sobre todo los deportes de esparcimiento, eh, porque a veces el deporte en exceso puede producir eh, patologías, y además todos deben saber, por ahí, si no se han hecho un control médico y, y si no se hacen los controles como corresponde, cardíacos, de análisis, este, entonces vamos a tener problemas generalmente, vamos a tener problemas,
de patologías que pueden llevar incluso a la muerte. Si no conocemos en qué condiciones está, sobre todo en las personas de 30 años para arriba, donde puede haber, y en jóvenes también puede existir, pero de 30 años para arriba está el hecho de que se puedan producir muertes súbitas, ya sea por problemas coronarios o por problemas, la mayor causa de muerte súbita es en la hipertrofia miocárdica, que también se da en gente muy joven y en deportistas de élite. La hipertrofia miocárdica, generalmente en el deportista se da que aumente de tamaño el corazón, pero y eso se mide, y se mide mediante los estudios de ecocardiogramas, eh, y entonces si la medición es mayor a la que es normal, ya estamos entrando en una hipertrofia patológica. Eso achica las cavidades y además el volumen eh, que va eyectivo del corazón va a ser menor y por ahí puede producirle la muerte. Bueno, buenas noches a todos y espero que les haya servido y estoy a disposición de sus preguntas. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Es un placer, un gusto compartir y formar parte de estas jornadas de capacitación. Realmente muy entusiasmado y agradecido, porque sin duda cuando a uno los invitan a participar en cualquier tipo de evento y mucho más que tiene que ver con algo que nos apasiona como el fútbol, uno se siente halagado y realmente estamos en lugares de privilegio y de común. Seguramente hay mucha gente que no me conoce y vamos a ir presentándonos un poquito. Mi nombre es Diego Ramón Piedra, soy director técnico nacional de fútbol y tuve la dicha y la suerte de soñar ser jugador de fútbol y en mayor o menor medida cumplir un poquito ese sueño. Fui jugador profesional, hice toda la parte formativa en el Club Atlético Tigre, ahí debutamos y empezamos un poquito a transitar la carrera como jugador profesional. Y bueno, el tiempo me llevó ya a radicarme en Santiago del Estero, ya hace más de 30 años que estamos aquí en Santiago, y siempre trabajando y abocados a lo que es esto, el fútbol y el deporte en general. Una vez que después dejamos de jugar, bueno, como correspondía, empezamos con esto de la capacitación y estudiar. Bueno, teníamos la propuesta aquí en Santiago del Estero de hacer precisamente la carrera de director técnico nacional de fútbol, esa carrera que a lo mejor muchos de ustedes la conocen, y que es una carrera reconocida por la Asociación de Fútbol Argentino, por la Conmebol y por la FIFA, que va creciendo y que nos va dando las herramientas que son fundamentales a la hora de trabajar. Yo siempre digo que cuando uno trabaja con los grandes, como me pasó en algún momento, he trabajado como entrenador desde escuelitas de fútbol, en la parte formativa, he trabajado en primera división de la liga local, formé parte de equipos participando en torneos regionales y me tocó dirigir en el Federal A. Cuando uno trabaja con los grandes, bueno, podemos ganar o perder, nos reconocen el triunfo o nos insultan de arriba abajo cuando perdemos y las cosas no salen, pero donde no hay que equivocarse es en la parte formativa. Y ustedes están abordando sin duda temas que tienen que ver con esto, con el trabajo con nuestros niños. Y ahí es fundamental. No es un lugar para improvisar. Muchas veces el daño que se genera en esos lugares deja huellas muy importantes. Por eso de la importancia y me alegra enormemente conocer de la gran cantidad de gente que está sumando conocimientos para algunos que ya están trabajando, otros porque van a encarar un proyecto, así que realmente es muy, pero muy bueno esto de sumar conocimiento. Y estos tipos de capacitaciones donde se abordan distintos temas, igual, medio parecido a lo que fue, lo que es la carrera nuestra, porque tenemos conocimiento como es jugador de fútbol de lo que son entrenamientos, táctica, estrategia, pero hay mucho para incorporar y que tienen que ver con aquellas cosas que no son puntualmente específicas del fútbol, y seguramente psicología, pedagogía, didáctica, neurociencia, tantas herramientas que se van dando hoy en día
habla a las claras de que hay un gran crecimiento, hay que seguir avanzando y hay que seguir apostando a esto de capacitarnos. Así que realmente la idea es darle la bienvenida, reconocer ese gran esfuerzo que están haciendo y de una u otra manera todos crecemos y todos aprendemos en este tipo de jornadas y de capacitación. Como les decía, bueno, yo soy director técnico nacional en fútbol, trabajé en distintos ámbitos y no solamente en lo que tiene que ver en la parte formativa primera, sino también, y al recibirme de técnico, noté que teníamos muchas falencias y una puntualmente tiene que ver con el fútbol, con la gente con discapacidad. Si alguien me preguntaba, siendo técnico profesional recibido, cómo entrenan a los ciegos en el fútbol, era un total desconocimiento. Por eso tomé la iniciativa, me fui al CENAR a Buenos Aires a aprender con los murciélagos, muchos los conocen seguramente, alguna vez vieron algún tipo de documental de cómo trabajan, cómo juegan, cómo compiten, y también con distintas posibilidades adaptadas que nos da el fútbol. Y en esto también de romper barreras y de integrar, sin duda, y esto sí ya me voy metiendo un poquito a la parte específica mía, tiene que ver con el fútbol femenino, porque sin duda todos conocemos de la apertura, del crecimiento, estamos en plena disputa de un mundial, así que hay mucha información siempre que nos va llegando, pero lamentablemente estamos en una sociedad en donde discriminamos, en donde no siempre damos oportunidades, seguimos transitando con esas falencias. De hecho, teníamos Juegos Olímpicos hasta hace muy poquito tiempo en donde la mujer no participaba. Así que todo lo que podamos sumar para el fútbol femenino, para trabajar en las igualdades, en las oportunidades, bueno, bienvenido sea. Y como les comentaba, siendo en algún momento entrenador, seleccionador de la Liga Santiagueña, el expresidente en su momento, Pablo Tobellino, me puso a cargo de dirigir dos selectivos, la selección de la Liga Femenina de Fútbol de la Liga Santiagueña y otro de la Federación. Esto sucedió ya hace un buen tiempo y marcó para mí algo que fue clave, que es conocer y meterme en el mundo del fútbol femenino, algo que desconocía, como a lo mejor a muchos les puede pasar. Empecé a tomar conocimiento, a ver cómo jugaban, en qué condiciones, qué tipo de torneo, y sin duda encontramos y seguimos afirmando esto de la gran necesidad de falta de igualdad en oportunidades. Por eso, agradecidos que me den esta oportunidad para que compartamos conocimientos, y de esto se trata cuando empezamos a crecer. Les comento brevemente de qué se va a tratar mi exposición, mi clase, después de esta presentación. Tengo la oportunidad de trabajar en un medio de comunicación y ahí entrevistar a gente del ámbito en general, específicamente muchos del fútbol. Y lo que vamos a compartir en un ratito va a ser una entrevista que hice hace muy poquito tiempo con una referente en el fútbol femenino aquí en la provincia. Tuve la oportunidad de dirigirla, es capitana en el equipo que me tocó dirigir y permanentemente lo suele hacer en su equipo en Central Córdoba, Nati Carranza, seguramente muchos la conocen, y con ella hablamos del fútbol femenino, de sus comienzos, o por lo menos no tanto del comienzo histórico, que seguramente tiene muchos años, pero sí de hace 15, 20 años atrás, cómo se desarrollaba, qué fútbol femenino encontramos en el momento en que nos volvamos a trabajar, y nos comenta del presente, de sus ambiciones y del futuro. Vamos a después analizar un poquito ese video y ya para el cierre también quiero compartir otro material. Seguramente esto es algo distinto de las clases que venimos observando, que vienen observando, pero también voy a compartirles otra pequeña entrevista, pero que tiene que ver con otro profesional que está trabajando en Elite, en donde son potencias, en Estados Unidos, en la Florida. Entrevistamos a un entrenador que nos comenta cómo se está trabajando en el fútbol femenino en el norte de nuestro continente, como para ir teniendo parámetros hacia dónde tenemos que apuntar, que muchas veces nosotros somos potencia del fútbol masculino, pero sin duda que en el femenino tenemos muchísimo para aprender. Compartimos el video, son algunos minutos, estemos muy atentos a todo lo que transcurra en esto, lo que nos comente, y después empezamos a analizar el. Precisamente un tema que siempre abordamos, tenemos la oportunidad de hablar muchas veces del fútbol femenino, y hoy tenemos una entrevistada de lujo, alguien que permanentemente nos ha estado acompañando, hablamos de Nati Carranza. Ella, para presentarla, bueno, seguramente el ambiente del fútbol la conoce muchísimo porque son varios años de participar como jugadora en fútbol 11, en fútbol 5. También es, si no me equivoco, una de las primeras
entrenadora, director técnico nacional en fútbol, así que realmente es un título que realmente para nosotros nos llena de orgullo porque se van rompiendo esas barreras. Así que la vamos a presentar y la vamos a saludar a Nati. ¿Qué tal, Nati? Diego Piedra te saluda, un gusto escucharte. A ver ahí. Hola, Nati. Buenas tardes. ¿Qué tal? Un gusto escucharte. Ahí estamos. Bueno, realmente te decía, es un placer poder hablar un poquito con vos, siempre bien predispuesta para hablar de algo que nos apasiona, fundamentalmente a vos, el fútbol femenino. Así es, bueno, te quería agradecer por pensar siempre en mí, en el fútbol femenino. Y sí, aquí agradecerte a vos, a toda la gente que está del otro lado y nada, para lo que necesiten y podamos siempre ayudar o compartir, siempre vamos a estar predispuestos. Bien, bueno, aquí estamos con Clarisa Fernández, Diego Jiménez Barrón, y lo vamos a meter un poquito en el comienzo, o no es en el comienzo, pero por lo menos desde que uno tomó conocimiento de esto hace 15 años atrás. Contanos cómo estaba el fútbol, porque yo encontré un fútbol femenino en esa época muy desprotegido. Contanos, bueno, vos que estabas participando y jugando, ¿cómo eran estos años en el fútbol femenino aquí en la provincia? Por eso se escucha medio entrecortado, profe, si me puede repetir la pregunta. Te preguntaba por cómo estaba el fútbol femenino hace 15 años. Esto nos va a servir para conocer un poquito el presente, si hemos avanzado o no, pero aquellos que lo conocimos de fútbol sabemos que tenía muchas falencias. Hablamos de hace 15 años atrás. Sí, la verdad que al día de hoy ha mejorado bastante. Bueno, antes, digamos, no había una organización que quizá hoy se está tratando de tener y de mantener y como antes, digamos, era muy aislado todo y bueno, en el día de hoy, gracias a Dios, se está empezando a competir de una manera regular y a nivel local y bueno, a nivel provincial, como todos ya saben, el hecho de jugar la Copa Federal también le da un plus a todo lo que es el fútbol de Santiago en la actualidad. Me tocó ver algunos partidos de fútbol femenino y retrocediendo en el tiempo, recuerdo cerca de los Quirogas, fui a ver jugadoras para armar un selectivo, las vi jugar en una sola cancha, en verano, horario de siesta, arrancaban temprano y había 7, 8 partidos, las condiciones realmente muy, pero muy lamentables, la forma en que los hacían jugar, y por suerte esto ya se va corrigiendo. Sí, por ahí, digamos, en la actualidad por ahí sí se juegan varios partidos, pero bueno, todo es parte de un proceso, calculo que a medida que pase va a seguir mejorando. Obviamente hay muchas cosas por corregir, pero es un inicio, es tener competencia para estar preparado para más adelante, para otros torneos, y bueno, todo suma mientras sea siempre subir un escalón, obviamente siempre va a sumar, pero que hay muchas cosas por mejorar seguramente y corregir. Seguro, porque a nivel profesional, los equipos que están participando en la liga profesional también sabemos que hay falencias, hay cosas para trabajar, así que nosotros nos imaginamos que es algo en lo que tenemos que seguir evolucionando. También podemos hablar un poco del fútbol 5, que creció muchísimo, no tal vez regulado o fuera de lo que es la federación, pero tampoco no debemos desconocer las distintas competencias que se están realizando a nivel local y en el interior de nuestra provincia. Sí, seguramente el fútbol 5 ha crecido muchísimo. Ese sí, digamos, dentro de todo es un deporte que ha crecido, o una parte del fútbol que ha crecido, digamos, que también calculo yo que debería cambiar en cuanto a muchas cosas, premios y todo lo que vos más o menos conoces, y hacerlo más competitivo, más serio, que podría sumar, digamos, a otra faceta del fútbol también. Seguro, porque hablamos de fútbol 5 y también tenemos el futsal, que está dentro de lo que es el fútbol AFA, por eso hablamos de que hay que trabajar en todos los aspectos, aquello que es federado y aquello que no, para tratar de avanzar en lo que es esto, ¿no? El crecimiento del fútbol, un fútbol femenino que históricamente las tenía a ustedes como una primera división, pero que recuerdo una época, porque bueno, Natalia Carranza formó parte de un seleccionado nacional, un seleccionado provincial,
Y en esa época veía muchas chiquitas que se querían sumar y preguntaban dónde puedo entrenar, dónde puedo ir a jugar al fútbol. Y no teníamos en aquellos momentos las escuelitas de fútbol. Hoy, por suerte, ya esto va creciendo, se va entendiendo y esto seguramente potencia todo lo demás. Sí, sin duda. Hoy, gracias a Dios, está la Liga Infantil, que, que es realmente para el que va a haber una satisfacción linda de saber que ya se trabaja desde chica, desde edades tempranas a las niñas para que puedan, digamos, ir mejorando día a día, cosa que cuando lleguen a una edad, digamos, donde ya puedan competir, lo hagan de la mejor manera. La verdad que eso va a dar un impulso muy importante y se está viendo, digamos, no solamente en la liga infantil, sino por ahí las categorías sub-17 que juegan junto a la primera en el torneo que organiza aquí la federación. Se ve un crecimiento y una participación muy importante en cuanto a las chicas que juegan, sí, y a la gente que por ahí las acompaña y que por ahí no estaba acostumbrada a ver y que hoy por hoy pueden disfrutar de los partidos que juegan tanto las chicas como las grandes. Sin duda. Recién hablamos de la federación que se empezó a involucrar y a trabajar en estos últimos años a conciencia, y estos tipos de torneos sin duda sirven para que crezca mucho. Pero bueno, vos sos conocedora también de nuestro interior, de las provincias, de las distintas ligas. ¿Ahí también hay algún tipo de competencia? ¿Se van desarrollando torneos? La verdad que sé que están jugando, digamos, con ligas apartes. Sí. No se ha vuelto a repetir lo que se había jugado el año pasado, que no sé si recuerdas que se ha jugado un torneo en toda la provincia, que sí, también hubiera estado bueno que siga así, y también es importante el tema de los costos, más que nada, que por ahí se hace imposible que se realicen, pero estaría bueno que busquen, digamos, la forma de poder lograr nuevamente eso que daba un nivel de competencia, digamos, extra, porque podías competir y medirte con otros equipos que por ahí no tienen la posibilidad de estar ahora, hoy por hoy, en el torneo que ha organizado. Seguro. Nati, bueno, muchos te vimos, te hemos disfrutado como jugadora de fútbol, después tuve el placer de disfrutarte como alumna, la carrera que nombramos recién, de director técnico nacional en fútbol, pero no te quedaste con eso, te sigues capacitando, siempre que tienes oportunidades sumas conocimiento. ¿Cómo está esa entrenadora que seguramente en cualquier momento ya la vamos a tener dirigiendo en lo más alto? Sí, bueno, eso significaría que tendría que el fin de mi carrera futbolística. No te estoy retirando. No se quiere hacer la idea. No te estoy retirando. Pero bueno, sí, no, pero tengo la idea de que para hacer bien las cosas o hago una o me involucro en una cosa o si no, no la hago. Pero hoy por hoy sí, ya inconscientemente sigo capacitándome, preparándome para en el momento que pueda estar es una forma de decir a la altura, o sea, si hago las cosas, las quiero hacer bien, sigo capacitándome, tratando de aprender de las personas que por ahí tengo al lado. Me gusta escuchar y tomar un poco lo más importante de cada uno, y bueno, para que el día que me toque esté realmente preparada y a la altura de poder transmitir y marcar una línea de trabajo. Estoy consciente, soy convencido de que vas a estar a la altura, y no solamente eso, sino que también romper las barreras más fuertes que tenemos, las más importantes, que es destruir, que no solamente vas a trabajar en fútbol femenino, sino que vas a poder trabajar donde gustes hacerlo, por lo que te conocemos. Bueno, te invito a que nos metamos un poquito en la realidad, en el presente, porque tenemos nuestra selección nacional jugando, participando. Bueno, no arrancó de la mejor manera desde los resultados, pero sí desde lo futbolístico, y ahora en minutitos va a estar jugando un partido. Contanos un poquito de la selección argentina que viste y con qué expectativa estás. La verdad que la he visto bien, la he visto capaz que mereció un poquito más de suerte, pero bueno, a veces en los detalles se resuelven los partidos, capaz que físicamente por ahí nos juega una mala pasada, y bueno, creo que solo por detalles se ha resuelto el partido anterior. Y realmente ahora con las expectativas importantes, con la ansiedad de ver, de que pueden cambiar la situación. No sé cómo estarán físicamente, porque realmente el esfuerzo de la otra vez ha sido importante, y por ahí jugar con equipos que tienen otro tipo de competencia nos hace pasar una mala jugada, digamos. Sin duda. Espero
podamos conseguir un resultado importante para seguir creciendo más que nada y para bajar la confianza que necesita. Bueno, me hiciste recordar que vos, ¿no? Siendo vos jugadora de lo que decíamos, un selectivo a nivel Federación Provincial, te tocó jugar, y seguramente esto te pasó muchas veces, partidos muy seguidos, y eso vos lo notaste, ¿no? Que pasa factura a lo mejor la competencia tan exigente y con tan poquitos plazos para la recuperación. Sí, la verdad es que a esos niveles es muy importante la preparación física, porque como te decía, me ha tocado jugar en partidos que quizá habiendo estado un poco más descansada se podría haber tenido otros resultados, pero bueno, las competencias son así, están programadas así y sin duda que a medida que pasen los partidos, los mundiales, seguramente esto va a ir creciendo y nos vamos a poner a la altura de cualquier otro país que pueda tener, digamos, un mejor estado físico, porque técnicamente creo que Argentina es cuna de jugadores, pasa que a veces las exigencias no son las mismas, las competencias, los calendarios no son los mismos, los niveles a los que te enfrentas no son los mismos, más allá de que tengamos jugadoras que están jugando, valga la redundancia, en Europa, pero que la mayoría no tiene el roce que se necesita, digamos, para este tipo de competencias. Pero sin duda, seguramente si esto sigue creciendo en el país, lo vamos a conseguir y vamos a tener a la Argentina en un lugar más privilegiado. También te llevo al ámbito provincial. Si tuviésemos a lo mejor la posibilidad de que muchas de nuestras jugadoras con tanto talento tuviesen otro soporte económico, seguramente serían muchas las santiagueñas que estarían jugando y brillando en las competencias más altas a nivel nacional, porque algunas ya dieron ese salto y han estado a la altura. Sí, sin duda, sin ir más lejos, tengo compañeras que tienen otra clase de, cuando vos dices, no puede ser que estén jugando aquí, Claro. Realmente hay mucho talento en todos los equipos, siempre hay 2 o 3 que se destacan, que están a otro nivel, pero lamentablemente, bueno, todavía no tenemos ese salto que necesitamos de calidad para lograrlo, pero a medida que pasen las competencias seguramente van a crecer las posibilidades y calculo que un par de jugadores aquí ¿no? Tienen para un año más y están para otro nivel, digamos. Bueno, sin duda, y coincidimos en esto, y ojalá que aquellos que a lo mejor de alguna manera intervienen en esto, en potenciar todo lo que tenemos, estén escuchando este constante pedido, ¿no? De que se siga trabajando a conciencia para el crecimiento del fútbol femenino, algo que lo vienes haciendo primero como jugadora y como entrenadora, en este caso atendiendo a la prensa, así que nada, agradecerte por estos minutitos y seguramente... Bien, bueno, ahí estamos compartiendo lo que fue esta entrevista, que me pareció muy importante. Muchas cosas de las que nos comenta Nati Carranza, seguramente muchos tienen conocimiento y otros tal vez no. Por eso lo importante del testimonio. Nati Carranza, como le comentaba, es jugadora de fútbol, representa a Central Córdoba en estos momentos, pero también a la selección de la Liga Santiagueña, a la Federación Provincial en su momento también, y con un gran proyecto que tiene que ver ya con el trabajo, en la formación el día de mañana. Ahí le decía, seguramente en algún momento la vamos a tener como colega trabajando, pero no era una forma de retirarla como jugadora, todavía sigue disfrutando, lo hace muy bien, pero se va preparando. Lo que están haciendo, lo que estamos haciendo todos, en definitiva, que de esto se trata. Vamos un poquito a repasar a través de unas presentaciones, un PowerPoint que vamos a ir mostrando, como para ir analizando y recordando rápidamente cosas puntuales que nos habló Nati Carranza. Nosotros estamos abordando esto desde la inclusión, porque esto es un poquito el compromiso y la invitación de la gente de la Asociación de Técnicos de Fútbol Argentino para que abordemos y trabajemos para la inclusión y la apertura de muchos protagonistas y que lamentablemente el fútbol va dejando de lado. Nati Carranza hablaba de los comienzos y creo que en ese comienzo, creo que aquellos que tenemos varias décadas nos tocó convivir con algo. De muy chiquito agarramos la pelota, íbamos al potrero a jugar y nos divertíamos en el club, y las nenas por otro lado con la soga, con su rayuela, con sus muñecas, y eso estaba muy estigmatizado. Pero ¿qué pasaba con aquellas que a lo mejor soñaban? Porque también veía a su hermanito y querían jugar. No, parece imposible. Y esas son las barreras que se fueron tratando de romper a lo largo del tiempo y que hoy en día todavía persisten y por las que tenemos que trabajar.
Esta entrevista de Nati Carranza, quiero aclarar, bueno, la hicimos en un medio de comunicación. Disculpen las publicidades que salieron ahí, no era la intención mostrar ninguna empresa ni nada por el estilo, simplemente formó parte de lo que era una nota que me parecía muy interesante por el contenido y por todo lo que nos puede aportar a aquellos que queremos crecer y avanzar en la formación. Ella hablaba de esos primeros pasos y de lo precario que era, y ahí es donde yo me involucré en algún momento y creo que muchos podemos coincidir en esto. Me dijeron, hacete cargo de un selectivo, Diego, andá a ver las jugadoras que van a jugar en Dique Los Quirogas antes de llegar. Me fui un día de siesta acompañado con otro técnico, una cancha que estaba marcada, tenía su arco, pero jugaron 7 partidos continuados. Arrancaron temprano, terminaron a las 4 o 5 de la tarde, con la temperatura, sin comodidades, cambiándose abajo de una planta. Realmente en los comienzos, y creo que en muchos lugares todavía se sigue transitando esto, y por eso de la insistencia y del trabajo que tenemos que hacer todos, comprometiéndonos, es en donde tenemos que dar las igualdades y las oportunidades. Con mucho esfuerzo veíamos hasta inclusive una sola terna de árbitros oficiales, pero que en definitiva está muy lejos en comparación con a lo mejor el fútbol masculino, que también con nuestras dificultades, pero lógicamente jugando a lo mejor 2 partidos en cada una de las canchas y no como sucedía en este caso, ahí donde en un solo lugar jugaban 7 o 8 partidos. Hoy Nati nos dijo, todavía en algún momento se dan que se juegan varios partidos seguidos, pero por ejemplo hubo una fecha ahora en el predio de Central Córdoba, césped sintético, con un lugar acorde para recibir, no hacen jugar en horarios con altas temperaturas, cositas que se van mejorando y se van corrigiendo, pero que sin duda tenemos que seguir trabajando. Y Nati habló de, por ahí a lo mejor, ¿por qué no estamos a la altura? Tenemos buen material, pero nos falta la iniciativa que tenemos que tener cada uno de nosotros. Cuando empecé a trabajar con el fútbol femenino, la intención fue ofrecerlas y darles lo mejor que podamos tener a disposición. Por eso, en este caso, quería mostrar estas imágenes que compartimos en lo que fue un entrenamiento que para ella fue la primera vez en una pileta, ir a trabajar. Recién veíamos en el PowerPoint anterior, donde las chicas las invitamos, las llevamos a hacer un trabajo físico en una piscina, con las bicicletas, con pesas. Se empezaron a sentir jugadoras profesionales. Y quiero aclarar esto, profesional no por un dinero que iban a cobrar, sino por profesionalismo, por la atención, por la dedicación que todos los profesionales que estamos trabajando, sin duda tenemos que volcarles a ella. Había entrenamientos, seguimientos, controles médicos, y de esa fue la forma en donde se intentó dar un salto de calidad, un salto que apunte a superar tantas dificultades que tenemos y que sin duda en el fútbol femenino en muchos casos persisten, pero que estamos convencidos que si se siguen trabajando, si seguimos con esto de las capacitaciones, vamos a lograr llegar a ciertas igualdades. Falta muchísimo porque el fútbol femenino hoy cuenta con lo que es el fútbol de primera división en nuestras ligas. Recién se estaban organizando algunos torneos sub-15, pero todavía necesitamos incorporar las estructuras que tenemos a lo mejor en el fútbol de nuestras ligas, con las divisiones formativas, y llegaríamos sin duda a un lugar que tal vez ya empezó a tener cierto trabajo, cierta participación, que son las escuelitas de fútbol, las escuelitas de fútbol femenino. Ahí es en donde ya de a poquito empezaron a contener a muchas niñas, que lo decíamos con Nati, compartíamos los entrenamientos y nos sorprendíamos cuando en algún momento llegaban alguna mamá con alguna nenita caminando de 8, de 10 años y nos preguntaban dónde podríamos entrenar, porque no existían las escuelas de fútbol. Entonces, es ahí en donde se empieza a entender de la importancia del trabajo y de darle las oportunidades, de que las niñas tengan un espacio. Y estas escuelitas de fútbol empiezan a crecer, empiezan a aparecer, y es ahí en donde, sin duda, acompañado por las profes, por las entrenadoras, por los profes que estén trabajando, se empiezan a dar las distintas oportunidades e igualdades. Hay ciertas problemáticas en el fútbol femenino que no dejamos de conocer y que tiene que ver con esto de los distintos tipos de competencia. Tenemos por un lado el fútbol 11, en algunos momentos, y siempre uno pretende que sea a través de la liga, de las federaciones, pero también está el fútbol 5, el fútbol que apunta un poquito más a la recaudación, así bien se le da la oportunidad de jugar, pero ahí en donde a lo mejor
las cuestiones competitivas no son la prioridad, sino la parte lúdica o la empresarial, que no veo nada de malo de eso, que alguien invierta en canchas y que organice torneos de fútbol 5 o fútbol femenino. Pero lo cierto es que jugar sin la preparación, jugar sin el acompañamiento médico fundamental para saber en qué condiciones estamos a la hora de exigirnos, bueno, es que es en donde tenemos que empezar a trabajar y a corregir. Aquellos que estuvimos en el fútbol involucrados, estamos involucrados en el fútbol femenino, vemos cómo a veces llegan a jugar con gran entusiasmo, con todo el sueño, pero sin la preparación física, y es ahí en donde empiezan a surgir o las lesiones que se dan, que son muy comunes en el fútbol, pero que puntualmente, a lo mejor por falta de una preparación física, las exponen mucho más. Y en esto es en donde tenemos que hacer hincapié y seguir trabajando permanentemente. En algún momento me tocó también coordinar lo que es el Futsal AFA aquí para la provincia, también una propuesta que le llevamos a Pablo Tobellino, y el futsal femenino también participó y lo tuvimos en carpeta y se organizaron torneos. Y ahí es en donde sin duda se encontró otra gran posibilidad de crecimiento para aquellas que les gusta este deporte, el fútbol, con esas reglas tan particulares y tan adaptadas que tiene el futsal. Aquellos que por ahí conocen saben que tienen algunas cosas, inclusive hasta del básquet, las faltas acumuladas, no hay que cometer falta porque ante la quinta falta se ejecutan penales, entonces se hace un deporte un poquito más sano, sin tanto ese roce físico que muchas veces las expone a las chicas, a las mujeres que, bueno, que practican el fútbol, ya sea fútbol 11 o el fútbol 5. Recién y a lo último también Nati comentaba un poquito de la condición que tienen las jugadoras, nuestras jugadoras santiagueñas, y que en definitiva trascienden y les permiten ir compitiendo y dan un salto de calidad. Hoy algunas chicas que tuvimos en algún momento participando en esos selectivos están jugando en equipos profesionales a nivel de la liga profesional y eso nos alegra muchísimo. Pero también sabemos que trabajando con ciencia van a ser muchos más las que van a tener esa oportunidad de poder cumplir su sueño, porque en definitiva estamos hablando de un sueño que seguramente muchos lo tuvimos, algunos tuvimos la dicha y la suerte de llegar a cumplirlo siendo jugador profesional y jugando a determinado nivel, pero en el caso del fútbol femenino, las barreras que existen, bueno, impiden esto. Hoy hay muy buenas jugadoras, hay niveles importantísimos y en la medida que se vaya trabajando y vaya creciendo y se vaya invirtiendo, seguramente van a ser mucho más nuestras compatriotas, nuestras chicas santiagueñas, que van a tener la oportunidad de triunfar y cumplir su sueño, y no solamente en nuestra liga profesional, sino, ¿por qué no?, en otras ligas del mundo. Y ya que les hablo de estas ligas del mundo, quiero, para ir metiéndonos en lo que va a ser otro video, otra presentación, como les dije al principio, se está disputando una Copa del Mundo. Argentina arrancó perdiendo, pero mostrando cosas muy interesantes. Todavía nos quedó pendiente el sueño a lo mejor de ganar por primera vez en una Copa del Mundo. Bueno, ahora Argentina queda alguna chance, pero lo cierto es que hay potencias en el fútbol femenino que aquellos que más o menos conocemos, sabemos identificadas en el continente europeo, en Japón, básicamente una selección que ya se coronó y salió campeona del mundo como la de Estados Unidos, habla de cómo en ciertos lugares, pese a que el fútbol prácticamente es desconocido, por otro lado potencia todo lo demás. Puntualmente Estados Unidos. Ahí en donde hoy llega Messi para revolucionar el fútbol, ellos son potencia, pero a nivel femenino. Y para conocer un poquito de qué se trata, qué están haciendo ahí, hoy precisamente hablamos con un entrenador. Vamos a compartir el reportaje, son 8 o 10 minutitos que nos va a contar David Ochoa, entrenador colombiano radicado en Miami, cómo están trabajando y de qué se trata el fútbol femenino. Estamos en comunicación telefónica en estos momentos en donde se está disputando el Mundial de Fútbol Femenino con la selección argentina, tratando de hacer historia, tratando de ganar algún partido, con lo complejo que es a nivel mundial llegar y posicionarse en el fútbol femenino. Pero bueno, lo decíamos, teníamos pactado una entrevista, es entrenador de fútbol, es colombiano, está radicado precisamente en un lugar en donde el fútbol es potencia, como Estados Unidos, así que para nosotros es un verdadero placer poder saludarlo y darle la bienvenida. David Ochoa, Diego Piedra te saluda para Mañana Fantástica. Diego, ¿cómo estás? Un saludo para todos y para todos los televidentes. Claro,
Es un placer estar acá con ustedes, es un placer poder responder las preguntas y las dudas que ustedes tengan, hablarles un poco de lo que es el fútbol femenino acá en Estados Unidos, más propiamente en Miami, y todas las posibilidades que tienen las chicas para venir a jugar acá. Buenísimo, buenísimo, porque realmente lo decíamos, Argentina campeón del mundo, en juvenil también siempre logrando cosas importantes, pero el fútbol femenino es una materia pendiente. Y para saber hacia dónde podemos apuntar, es bueno hablar con profesionales que conocen de las potencias. Y si bien, bueno, sos de Colombia, hace un tiempo que estás radicado ahí en Miami, en la Florida, y que conoces muy bien de cómo se trabaja, desde qué edades se trabajan, así que seguramente es muy, muy importante para nosotros conocer en profundidad. Ahora, precisamente, ¿cuál es tu función y en dónde estás trabajando en primer término? Claro, mi función, yo soy el entrenador principal de una universidad acá en Miami, en Doral, se llama Millennium University. Ya vengo trabajando hace 4 años en el fútbol universitario y en el fútbol de clubes profesionales, Sí. acá en la Florida, en Estados Unidos. Y eso es lo que nos ha, o sea, lo que nos ha enseñado acá la cultura estadounidense y el fútbol, cómo se maneja acá a nivel universitario, a nivel de clubes, que siempre le van a dar más la prioridad a las chicas universitarias, a las chicas de colegio, a los que estudian, para llegar al fútbol profesional, llegar a la máxima categoría. O sea, que lo que están trabajando, básicamente, algo que nosotros tratamos siempre de inculcar de los estudios, de la importancia en la formación académica, es que tanto en universidades como en otro tipo de establecimientos, esto va en forma paralela, la competencia, los entrenamientos, pero lógicamente el conocimiento académico. Exactamente, acá siempre le dan prioridad a las jugadoras que estudian. Entonces ellos tienen algo muy bonito que es la competencia a nivel de clubes, pero siempre enfocada a que el estudiante pase por sus colegios, pase por su universidad, apenas se gradúe de la universidad, entonces empiezan a ubicarlos en los equipos profesionales. Entonces ellos tienen un draft, que es un listado de los jugadores que ya se gradúan de la universidad, que tienen su título universitario, y ahí empiezan a escoger los equipos de la máxima categoría para llegar al fútbol profesional. Entonces acá no es acelerar los procesos con chicas de 16, 17, 18 años que lleguen al fútbol profesional, sino ofrecerles toda una temporada en la universidad. Acá las universidades tienen 4 años para poder jugar, no más de 4 años. Entonces les exigen que en esos 4 años que ellas pueden competir a nivel universitario, después del nivel universitario van a ir al fútbol profesional. Entonces más o menos están debutando de 3, de 4 años, están llegando al fútbol profesional con un título universitario. Bueno, vos sos conocedor del fútbol internacional y conoces seguramente muy bien el fútbol formativo argentino a nivel varones, y es un poquito esto lo que nos estás mostrando, es cómo se trabaja a lo mejor en los clubes aquí, en donde se los va formando durante varios años y lógicamente después el proceso los lleva a ser profesionales, a hacer carrera o no, pero es esto un poquito acompañado en el fútbol femenino ahí en Estados Unidos de la mano de la formación y de la educación. Exactamente, acá tratan de no acelerar los procesos, sino de garantizar que el deportista tenga un futuro asegurado, tenga un título universitario, tenga una vida después del fútbol, esté mejor culturizado, mejor psicológicamente, mejor acompañado para el momento en que llega a afrontar el fútbol profesional. Porque llegar a afrontar el fútbol profesional mentalmente no es fácil, entonces lo conlleva muchas cosas. Y si el jugador no tiene la madurez, ni tiene el acompañamiento, ni ha pasado por un proceso en muchos aspectos, tanto educativo como psicológico y formativo, no garantiza el éxito después que llega al fútbol profesional, al fútbol competitivo, a la máxima categoría. Entonces acá se enfocan mucho en eso, en darle la prioridad a ese proceso, en encasillar todos los procesos a que el jugador esté bien formado, a que las jugadoras tengan buena educación y que tengan una vida después del fútbol. Sin duda, sin duda. Ahora, contamos un poquito, David, ¿cómo es el sueño de las nenas? Porque no sé si, lógicamente entiendo que puede ser igual que aquí. Aquí se empezó a ver, con el crecimiento del fútbol y del fútbol femenino también, que nenas se empezaron a animar también a jugar, ya de 6, 7, 8, 10 años. Esto también se da, hay lugares de contención, hay lugares específicos para que estas niñas realicen fútbol ahí en Miami. Claro, acá el fútbol está creciendo demasiado, pero en Estados Unidos creció mucho más
antes que en los otros países el fútbol femenino. Sin duda. Por lo que fue la selección, o sea, lo que fue y lo que es hasta ahora la selección femenina de Estados Unidos. El fútbol femenino en Estados Unidos dio pasos mucho más grandes que el fútbol masculino, y ahora la mayoría de las chicas en Estados Unidos y las niñas quieren jugar fútbol. Entonces ahorita están desde los 5 o 6 años en las academias haciendo un proceso formativo femenino increíble y llegando a las universidades con becas del 100%, del 90%. Nosotros ahorita traemos jugadoras de Sudamérica y les damos la oportunidad con becas universitarias de venir a participar, de venir a entender cómo es el proceso educativo y competitivo. Entonces es toda una estructura enfocada en el fútbol femenino que le lleva varios años y le lleva mucho más proceso al masculino acá en Estados Unidos. Qué bárbaro esto, ¿no? Porque siempre aquellos que trabajamos en el deporte, específicamente en el fútbol, siempre abocamos a que se estudie, a que se trabaje, pero esto de generar las becas, de fútbol femenino, y lo que están haciendo ya, abriendo las puertas no solamente a los nativos de ese país, sino también, a lo mejor, y por qué no, a jugadoras que puedan llegar de nuestro continente, de Sudamérica. Exactamente, nosotros ahorita estamos, propiamente en esta universidad, estamos haciendo demasiado, de ir a reclutar demasiados jugadores en Latinoamérica, jugadoras en Latinoamérica que tienen la posibilidad de vivir toda esta experiencia universitaria y después pasar al fútbol profesional. Entonces, acá se les ofrece becas universitarias, estadía, transporte, comida, o sea, es todo una inversión que hacen las universidades para tener las jugadoras que le van a dar el nombre a la universidad después cuando pasen al fútbol profesional. Entonces se invierte un montón en el futuro de ciertas jugadoras que nacen acá y las que vienen de países de Latinoamérica, que por medio de los entrenadores se van a conocer. Qué palabra clave que dijiste, inversión, porque muchas veces trabajamos para esto, para que entiendan aquellos que están al frente de las instituciones, los dirigentes, que es la forma de trabajar con inversión. David, somos muy agradecidos por tu tiempo, sabemos por tus ocupaciones, pero no podemos no hablar rápidamente, aunque sea, de lo que significa para vos, como hombre del fútbol, la llegada de Lionel Messi al fútbol de la liga donde estás trabajando, donde estás viviendo. Claro que sí, eso es un impacto que se genera grandísimo. Acá el fútbol, desde que Lionel Messi dijo voy a estar en Miami, el fútbol en Miami y en Estados Unidos se disparó completamente. Nosotros, voy a hablar un caso concreto para que tengan más o menos una idea. Yo como entrenador de la universidad pasé de tener 15 solicitudes al mes a tener 200, 300 solicitudes de jugadores de todo el mundo para venir a estudiar y jugar acá en Miami. Jugadores, jugadoras, o sea, se disparó el fútbol increíblemente por solamente Lionel Messi decir que va a venir acá a Miami. Y fuera de eso, los clubes y las universidades empezaron a invertir mucho más en deporte, en el soccer, en el fútbol como tal, empezaron a invertir demasiado más. O sea, está todo esto en una locura, el impacto que genera, pero es a nivel de la parte educativa, que es la que a nosotros nos compete, Messi generó que se dieran oportunidades para muchísimos jugadores y jugadoras del mundo. O sea, ahora las becas aumentaron, la capacidad de las universidades aumentaron, la capacidad de los clubes se aumentó, la inversión es demasiado alta y eso le da la posibilidad a demasiados jugadores de que tengan un futuro acá en Estados Unidos. Entonces no solamente es lo que él hace en la cancha, sino lo que genera a nivel educativo y de oportunidades para los jóvenes. Qué detalle importante acabas de marcar, porque sin duda es lo que se trata, de la igualdad, de llegar y dar igualdades en tantos lugares y con la herramienta del fútbol, esto que nos apasiona, que nos une, que nos permite romper barreras que muchas veces se han generado por sexo, por religión, y que nosotros tenemos el compromiso de trabajar para superarlas. David, agradecido eternamente por tu tiempo, seguramente vamos a tener la oportunidad de hablar más adelante y poder conocer más en profundidad de tu trabajo. Perfecto, claro que sí. Acá me tienen cuando necesiten, cuando podamos conversar. Yo les puedo dar más detalles de cómo se maneja el fútbol universitario femenino y masculino de acá de Miami. Y muchas gracias por la oportunidad de conversar con ustedes. Bien, bueno, ahí compartimos un poquito ya en la parte final esta entrevista que me pareció muy interesante.
hay muchas informaciones. Hoy la comunicación nos permite tener permanentemente muchos datos, pero tenerlo así de un profesional, alguien que está trabajando, seguramente a veces hasta nos impacta, de todo lo que están hablando, hasta de ese pequeño detalle que nos dio al final de la cantidad de solicitudes de todo el mundo que le están llegando a él como director general del fútbol femenino de una universidad para recibir atletas, deportistas que vienen a estudiar y a radicarse atrás del fútbol femenino, pero con la impronta que hoy tiene ese gran crecimiento. Realmente habla y nos comenta claramente de cómo se invierte, cómo se trabaja, de la igualdad en oportunidades. Creo que ahí donde sin duda también empieza a trabajarse es en el fútbol masculino, que bueno, como todos sabemos, ahora empezó a crecer, pero que no son potencia. La potencia para ellos en la parte competitiva la tienen con el fútbol femenino, pero está claro de por qué se llega a eso. Se habla de las niñas cuando empiezan a ir a sus academias del fútbol femenino, cuando después siguen evolucionando, cuando llegan a la universidad, fundamental, el conocimiento, el crecimiento académico con la parte deportiva, acompañados de profesionales. Por eso son potencia, por eso mi intención era de compartir esta entrevista, esta nota, que, bueno, seguramente hay algunos que, como les digo, ya tenían el conocimiento, para otros es novedad, pero que todos tenemos que sacar conclusiones de esto. Seguramente la idea de este curso, esta capacitación, es no solamente transmitir conocimiento, sino en algún momento hasta evaluar, así que para mí va a ser muy bueno y espero que haya sido así, que hayan disfrutado de este video, porque en algún momento vamos a tener la oportunidad de poder hablar nuevamente, intercambiar opiniones de todo lo que vivimos, así que realmente espero que les haya sido muy útil todo esto y estamos a disposición. Cualquier consulta que necesiten a través de los distintos medios nos pueden ubicar, Diego Ramón Piedra, a través de la Asociación de Técnicos de Fútbol o la Federación, lo mismo que la Secretaría de Deporte y Recreación de la provincia. Bueno, estamos a disposición para lo que necesiten y que podamos sumar. Dentro de poquito tiempo nos vamos a volver a ver, va a haber otra charla, otra capacitación. Esta tiene que ver más específicamente con el fútbol sala para ciegos. También ahí tenemos mucho material para compartir, así que bueno, será hasta la próxima. Agradecidos por su respeto, por su atención y nos estamos viendo en cualquier momento.